Saludos cordiales, somos el Grupo B y explicaremos la evaluación de transferencia de calor en estado no estacionario de un ejercicio práctico. El orden de los expositores somos 1. Estefan Aguilera, 2. Susan Banega, 3. Emanuel Amaya, 4. Franklin Hernández, 5. Cecilia Osorio y 6. Alex Ramos. Introduciremos las ecuaciones de variación que resultan de balances microscópicos y son los balances que se hacen a nivel de flujo y que describen una variación de una magnitud específica que puede ser una cantidad de movimiento en la velocidad. En este caso sería el perfil de temperatura. Esto se deduce utilizando la ecuación de energía mecánica de la ecuación total para obtener una ecuación de variación para la energía. A partir de esta última podemos obtener una ecuación de variación para la temperatura utilizando métodos como separación de variables en ecuaciones diferenciales ordinarias. Nuestro diagrama de flujo describe el orden del proceso a seguir para la resolución de este ejercicio, iniciando con el bosquejo, suposiciones, el desarrollo donde se desglosa todo en orden, la explicación de nuestra ecuación, luego el perfil de la temperatura, las conclusiones y por último la bibliografía. Nuestro enunciado nos pide que, usando ecuaciones de variación, deduzcamos la ecuación que representa el perfil de temperatura para un sistema en estado no estacionario. Se tiene una placa plana de espesor 2H como la que se muestra en la figura. La transferencia de calor se da en la dirección de X únicamente. 2. Resuelva la ecuación diferencial con lo aprendido en el capítulo 4, utilizando series integrales de Fourier y encuentre el perfil de temperatura. La resistencia convectiva superficial es despreciable porque el coeficiente convectivo H es muy grande. El perfil inicial de temperaturas en la placa en el tiempo T es igual a 0 es uniforme y se expresa como T igual a T sub 0. En ese tiempo, la temperatura ambiente varía repentinamente a T1 y se mantiene invariable en T1. Debemos mostrar detalladamente el método utilizado para resolver la ecuación diferencial y utilizaremos la siguiente sustitución, donde T es la temperatura en cualquier X y en cualquier tiempo. Ahora hacemos un bosquejo en la placa plana donde se nos dice que el espesor es de 2H y el origen lo colocamos de esta manera porque se nos dice en el enunciado que la transferencia de calor se da en dirección de X, utilizando sistemas de coordenadas rectangulares, y nuestras suposiciones son que la transferencia de energía es en dirección de X, que el estado es no estacionario y que solo hay conducción de calor. Para la deducción de la ecuación, usando ecuaciones de variación, utilizamos la ecuación de energía para fluidos newtonianos puros con densidad y K constantes, tomada del apéndice B9. Tenemos esta ecuación y sabemos que la transferencia de calor se da a través de variación de temperatura. Entonces tenemos que el calor es función de temperatura y que la temperatura es función de X. El calor que mantiene la temperatura constante en la superficie se lleva a cabo mediante el eje Z. Entonces no tendremos velocidad ni en X ni en Y la velocidad en Z es función de X. Entonces, sabiendo lo anterior, sabemos que este término se hará 0 porque Bx es igual a 0, igual aquí, By es igual a 0, aquí Bz no es igual a 0, pero nuestra temperatura no depende de Z, sino que de X, entonces se hace 0. Igual aquí la temperatura no depende de Y ni de Z, y debido a que el H es muy grande, tenemos que la disipación viscosa es igual a 0. Y nos queda la ecuación de esta forma. Recordando, la difusión térmica es igual a la conductividad sobre la densidad sobre el Cp. Entonces podemos sustituir todo este término en difusividad térmica y nos queda así la ecuación. Bien, continuándolo con lo que es el desarrollo de lo que sería la ecuación, permítame. Bueno, continuando con el desarrollo, tendríamos la deducción de la ecuación. Ya resolvimos y ya obtuvimos una ecuación diferencial de la ecuación de la energía. Ahora vamos a resolver esa ecuación diferencial, que es simplemente la parcial de la temperatura con respecto al tiempo igual a alfa por lo que sería la segunda derivada parcial de la temperatura con respecto a x cuadrado. En este caso se explicó una pequeña introducción de lo que sería los métodos de variable separable,
que, recalcando un poco, simplemente se refiere a un procedimiento para encontrar una solución particular para ciertos problemas. En este caso optamos por lo que sería este método, ¿verdad? Ahora bien, lo que serían las condiciones iniciales, como sabemos, tendríamos lo que sería x igual a x, tendríamos que es temperatura igual a T sub 0 y el tiempo es igual a 0. En este caso, las condiciones de frontera sería x igual a 0, tenemos que la t es igual a T sub 1 y que t es igual a t. Y que x también puede ser en 2h, ¿verdad? Y que en ese punto sería la temperatura es igual a T sub 0 y el tiempo es igual a t. Sabemos por el problema que tendríamos y es igual a T sub 1 menos t entre T sub 1 menos T sub 0. Entonces hacemos un cambio de variables en la ecuación número 1 que es esta. Siguiendo con lo que sería la deducción y haciendo que nuestras condiciones iniciales y las de frontera se igualan, o sea, hacemos una sustitución. Ya sabíamos que esto es simplemente y es igual a T sub 1 menos t entre T1 menos T sub 0, ¿verdad? En este caso hay que recordar que en las condiciones iniciales tendríamos que es T sub 0. Esto es igual a T sub 0. T sub 0, aquí sustituyéndolo, T sub 0, ¿verdad? Entonces, esto nos quedaría igual a 1, de ahí lo demás quedaría lo mismo, que sería T es igual a 0, y en las condiciones de frontera hacemos lo mismo, sustituimos y en este caso sería T sub 1, en el caso era T es igual a T sub 1, por lo tanto sería 0, aquí nos daría 0, por lo tanto es 0. Y mientras que cuando x es igual a 2h, en este caso aquí, sería y es igual a T sub 1 menos t. T1 menos T sub 0 y t es igual a t. Ahora bien, prosiguiendo con lo que es la resolución, para resolver la ecuación diferencial se propone una solución que sea producto de dos funciones. En este caso, y es igual a f por x, t, ¿verdad? Que es función de esa ecuación. Hacemos un producto de lo que sería dos funciones, nos quedaría f es función de x y g es función de t. Para que esta solución sea solución de la ecuación de calor, se necesita calcular lo que sería la derivada parcial de t o de la temperatura con respecto al tiempo y la segunda derivada parcial de y con respecto a x cuadrado. Ahora, aplicando la regla de la cadena de derivadas parciales, tendríamos que esta función sería la función de x, y, sería la derivada de la función de f, función de x, entre derivada de x por g, función de t, más la función de x por la derivada de lo que sería g, función de t, entre dx. En este caso, este término se nos hace 0. No se nos hace 0, se elimina porque g no es función de lo que sería x. Por lo tanto, se elimina este término y solo nos quedaría que sería la derivada de f función de x por g función de t. Ahora bien, tomamos esta expresión otra vez y lo volvemos a derivar. Ahora sería la derivada de la primera derivada de f función de x entre derivada de t por g función de t más f función de x por lo que sería aquí, en este caso aquí sería derivada de g función de t entre dt. En este caso también esto se elimina. Esto se elimina porque ya habíamos dicho de que, que la función en x no es función de t, solo es función de x. Por lo tanto, se elimina y nos quedaría que sería f función en x por g, la primera derivada de g, función de t. Ahora bien, prosiguiendo con la resolución de problemas, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? La derivada parcial de y con respecto a x es igual a la derivada de la función, a la derivada de f función en x por g función en t, ¿verdad? Por la segunda derivada parcial de y con respecto
a y cuadrado, que es igual a la segunda derivada de f con función de x por g función de t. Y la derivada parcial de y con respecto a t es igual a f función en x por g derivada de función de t, ¿verdad? Ahora tendríamos que sustituir la primera ecuación que encontramos, la ecuación por estos términos, para poder transformarla en una ecuación diferencial, para poder transformarlas en ecuaciones diferenciales ordinarias. Sustituimos este valor por el que ya tenemos aquí, nos quedaría este término igual a alfa por, sustituimos este valor por este valor y ya tendríamos la ecuación que le igualamos a una constante. En este caso pasamos g a este lado y pasamos f función en x para este lado. Dejamos el alfa, dejamos el alfa en alfa por g función de t, ¿verdad? Hacemos la separación para obtener lo que sería, hacemos las dos separaciones aquí. Como están igualadas a la constante, tendríamos dos ecuaciones diferenciales ordinarias que podríamos resolver más fácilmente que la primera ecuación. Continuando con la deducción de la ecuación en nuestro desarrollo, a partir de la ecuación 2, que es la primera derivada de la función g de t, esto es igual a un valor constante de a multiplicado por la difusividad y a la vez multiplicado por la función g de t, haciendo un arreglo matemático, nos damos cuenta que la podemos tener en la primera derivada g de t menos el valor constante de a multiplicado por la difusividad multiplicado por la función g de t es igual a 0, siendo esto una ecuación de primer orden. Ahora, a partir de la ecuación 3, que es la segunda derivada de f de x, es igual al valor constante de a multiplicado por la función f de x. Llevando a cabo otro ordenamiento matemático, nos damos cuenta que la segunda derivada de f de x menos el valor de a por f de x es igual a 0, siendo esta una ecuación de un segundo orden. También sabemos que nuestra función principal y es el producto de dos funciones, que es f de x y g de t, con las condiciones de frontera en x igual a 0 con un tiempo igual a t y en x igual a 2h en un tiempo igual a t. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra función y x de t, qué pasa cuando están evaluadas en las condiciones de frontera? Nos damos cuenta que y evaluada en 0 a un tiempo t es igual a 0. Entonces, f evaluada en 0 por g de t es igual a 0. También nos damos cuenta que y evaluada en 2h en un tiempo t es igual a 0. Entonces la función f evaluada en 2h por la función g evaluada en un tiempo t es igual a 0. Ahora, para resolver nuestra ecuación diferencial lo hacemos mediante casos. Y estos casos son un análisis de valores posibles que puede tener a. Haremos primero para la ecuación de la segunda derivada de la función de f de x menos el producto de la constante a por la función f de x cuando todo esto es igual a 0. Ahora, el caso 1 es cuando a tiene un valor de 0. Nuestra función está definida por la segunda derivada de f de x menos el producto de a por f de x igualado a 0. En el caso 1 decimos que a es igual a 0, entonces la segunda derivada de f de x es igual a 0. Si la segunda derivada de f de x es igual a 0, entonces f de x viene dada por una forma simple de un polinomio de ax más b. Por ende, f de x va a ser igual a ax más b. Necesitamos evaluar esta función en las condiciones frontera. Cuando x es igual a 0, f de x sigue siendo 0. Pero f evaluada en 0 es igual a multiplicado por 0 más b.
Por ende, b es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando x es igual a 2h? F de x sigue siendo igual a 0. Pero f evaluada en 2h va a ser igual al valor de a multiplicado por x, que en este caso es 2h más b. Pero recordemos que hace poco obtuvimos que b es igual a 0. Entonces, a es igual a 0. Por lo tanto, en este caso, la segunda derivada de f de x es igual a 0, por lo cual no es aplicable que la constante siga siendo 0. Ahora, ¿qué pasa en el caso 2? Es cuando nosotros decimos que nuestra constante a vale p al cuadrado, siendo p al cuadrado un número positivo. Entonces, la segunda derivada de f de x menos el valor constante de a por la función f de x es igual a 0. Sustituimos el valor de a, en este caso 2, y nos damos cuenta que la segunda derivada de f de x menos p cuadrado por f de x sigue siendo igual a 0. Haciendo uso del apéndice del C1 del VER, nos damos cuenta que hay soluciones a ecuaciones diferenciales ordinarias, pero necesitamos saber cómo es el comportamiento de estas raíces que nos van a dar. Y el comportamiento lo podemos saber si es igual a 0, mayor que 0 o menor que 0. Para saber eso necesitamos saber cuánto vale a y cuánto vale b. Sabemos que a es igual a la segunda derivada de f de x, que también es igual a la primera derivada de f de x, y que esto es igual a 0. b es el negativo de p al cuadrado. Por ende, a al cuadrado menos 4b nos va a ser igual a 4p cuadrado. Y nos damos cuenta que 4p cuadrado es mayor que 0, debido a que p es un valor positivo. Esto es una ecuación diferencial ordinaria con coeficientes constantes. Por ende, en el mismo apéndice del VER nos da la solución que tiene esa función de x en ese caso. Y en ese caso, en el caso 2, f de x está definida por una constante 1 multiplicada por la exponencial de n menos x más constante 2 multiplicada por la exponencial de n más x. Entonces f de x es igual a c1 por e elevada a la nx más c2 por e elevada a la menos nx. Si aplicamos nuestras condiciones fronteras, nos damos cuenta que en x igual a 0, f de x se convierte en c1 por e a la 0 más c2 por e a la 0, y todo valor exponencial elevado a 0 es 1. Por ende, c1 más c2 es igual a 0. Entonces, c2 va a ser igual al negativo de c1. ¿Qué pasa cuando x es igual a 2h? Nuestra función se evalúa en 2h, que sería f de 2h va a ser igual a c1 por e elevada a la 2 veces nh más c2 por e elevada a la negativo 2nh. Después de arreglo nos damos cuenta que f de 2h va a ser igual a c1 por la diferencia que hay entre los exponenciales elevado a la 2nh y al negativo 2nh respectivamente, dándonos así un valor de c1 igual a 0. Y si c1 es igual a 0, c2 también es igual a 0 en el caso. Ahora, revisemos qué pasa en el caso 3, cuando a es igual al negativo de p al cuadrado. ¿Sabe? Tomamos nuestra función nuevamente y decimos la segunda derivada de la función de x menos la constante a por f de x es igual a 0. Sustituimos el valor que tenemos por a y decimos que la segunda derivada de f de x más p cuadrado por f de x sigue siendo igual a 0. Volvemos a usar el apéndice C1 del VER y volvemos a calcular nuestras raíces.
sabemos que a es igual a la segunda derivada de f de x, que también esta es igual a 0, y que b es igual a p cuadrado. Si nosotros hacemos que a al cuadrado menos 4b, esto va a ser igual al negativo de 4 veces p cuadrado. Y 4 veces p cuadrado negativo es menor que 0, dándonos así unas raíces imaginarias. Por ende, en el caso 3, si seguimos el apéndice, nos da la respuesta de la función evaluada en ese caso. Y en ese caso nos da que f de x va a ser igual al exponencial de e a la x multiplicado por la sumatoria de c1 más coseno de qx más c2 por seno de qx. Si aplicamos las condiciones frontera en x, cuando x es igual a 0, nos damos cuenta después de los cálculos matemáticos que c1 es igual a 0. ¿Qué pasa cuando x es igual a 2h? Entonces f de x va a ser igual a la exponencial elevado a la ax por c1 coseno de qx más c2 seno de qx. Si sustituimos el valor de x por 2h, nos vamos a dar cuenta que la función pasa a ser evaluada a f en 2h. Por ende, queda e exponencial elevado a la a por 2h multiplicado por c2 seno de 2qh. Nosotros necesitamos saber qué significa ese 2qh. Sabemos que 2hq es igual a npi, cuando n es igual a 1, 2, 3 sucesivamente. Por ende, q va a ser igual a npi entre 2 veces h. Obtenemos que f de x va a ser igual entonces a una cn multiplicado por el seno de npi entre 2 veces h por x. Ahora resolveremos la ecuación 4 mediante casos. El caso que vamos a utilizar es el caso número 3, que es cuando a es menor que 0, es decir, cuando a es un valor negativo. La ecuación que tenemos es g', una función que depende de la temperatura, menos a por alfa por g, que es una función que depende del tiempo, igual a 0. Entonces, nuestro valor de a lo vamos a definir como un p cuadrado. Y nuestro valor de alfa lo vamos a definir como k, la conductividad térmica entre la densidad por el Cp. Y a su vez, eso lo vamos a definir como una constante c elevado al grado. Entonces, si tenemos que p cuadrado es igual a npi entre el espesor, entre 2h, al cuadrado, entonces la multiplicación de ambos términos nos va a quedar c por npi entre el espesor al cuadrado igual a lambda, que es una variable arbitraria que escogimos, por n al cuadrado. Ahora haremos la deducción de la ecuación. G', que era nuestra función que dependía de la temperatura, menos la multiplicación del término que habíamos analizado anteriormente, por g, que es una función que depende del tiempo. Entonces, definimos nuestra y' igual a menos la conductividad térmica por y es igual a una constante por e a la menos k. Entonces, en este caso, pues nuestra g, que era la función que dependía del tiempo, entonces la vamos a sustituir por el c sub n por e menos nuestro valor que habíamos analizado, que en este caso era lambda por n al cuadrado por t, teniendo en cuenta que n puede tomar cualquier número entero. Y, es decir, nuestra función y que dependía de x, de la posición y de la temperatura. Entonces, ahora podemos decir que nuestro
cambio de variable anterior nos ayuda a convertir nuestra función a que dependa de la posición y de la temperatura. Igual a un G sub n, que es la función que dependía de la posición, por un F sub n, que es otra función que depende de la temperatura. Entonces ahora lo que vamos a proceder es sustituir cada término. Nuestro G sub n, que estaba definido así, y nuestro F sub n, que estaba definido por el seno de npi entre el espesor por nuestra posición. Siempre tomando en cuenta que n puede tomar cualquier valor de un número entero. Entonces seguimos deduciendo la ecuación. Vamos ahora a analizar las convergencias. Entonces ya tenemos nuestra función que depende de la posición y del tiempo. Entonces para un tiempo inicial de t igual a 0, vamos a analizar y vamos a sustituir y nos queda de esta manera. Ya simplificado, nos queda que sería la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito por nuestra constante c, nuestras constantes que puede ser C1, C2, C3, por el seno de x. Entonces, nosotros sabemos que podemos sustituir nuestro ángulo por este valor de npi entre el espesor multiplicado por x. Entonces, vamos a analizar cuando la convergencia es igual a Cn igual a 1. En C sub n igual a 2 entre L, la integral de 0 a L por una función que depende de x, por el seno de npi entre el espesor por x, y eso vamos a sacar la integral con respecto a x. Entonces, sacando la integral nos queda este término de aquí. Esta es la función que vamos a empezar a evaluar con nuestros valores de n. Ahora vamos a seguir deduciendo la ecuación. Cuando n es igual a 1, tenemos que es C sub 1. Entonces, C sub 1 igual a 2k entre pi multiplicado por 1 menos el coseno de pi, nos da 4k entre pi. Y cuando c es igual a 2, pues el coseno de 2pi es 1 y 1 menos 1 se me hace 0. Cuando n es igual a 3, nos queda que 1 menos el coseno de 3pi multiplicado por 2k entre 3pi nos da 4k entre 3pi. Y cuando nuestro n es igual a 4, nos da que el coseno de 4pi es 1 y toda esta multiplicación nos da 0. Entonces vamos observando que cuando el n es par, ese valor nos va dando 0, porque el coseno de npi, siempre y cuando n sea par, pues nos va a dar 1 y 1 menos 1 nos da 0. Entonces de esta manera vamos deduciendo nuestros términos y podemos tomar en cuenta solo los números impares de n, que sería de 4k entre n por pi. Ahora vamos a comprobar esas convergencias. Habíamos dicho que teníamos una función que dependía de la posición y del tiempo. Entonces, cuando nuestro tiempo es igual a 0, todo este término de aquí se nos vuelve 1 y solo nos queda esto. Entonces, como habíamos deducido, pues vamos a sustituir el valor anterior y vamos a empezar a hacer nuestra serie. Tenemos que si x es igual a h, entonces nuestra serie anterior se nos puede simplificar y todas las h que están en el denominador se cancelan. Y tenemos esta expresión, tenemos de la forma reducida de que x entre pi por el seno de pi medios más 1/3 por el seno de 3pi medios más 1/5 por el seno de 5pi medios más 1/3 por el seno de pi por el seno de 7pi medios y así sucesivamente. Entonces nuestra deducción
para ir concluyendo el desarrollo de este perfil de temperatura y obtener una respuesta, nos damos cuenta que nuestra función del perfil de temperatura está definida por y en una posición x y un tiempo t, lo cual va a ser igual a 4 sobre pi por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n multiplicado por el producto que se da entre la exponencial elevado a la negativa lambda sub n al cuadrado por un tiempo t por el seno de n pi x sobre 2h. Recordando aquí que de acuerdo a nuestras constantes arbitrarias, lambda sub n al cuadrado es igual a c por n por pi entre 2h, todo esto elevado al cuadrado, lo cual termina siendo la difusividad multiplicada por n al cuadrado por pi al cuadrado entre 4h cuadrado. Recordando que n puede ser dos valores desde 1 en adelante, específicamente los impares, que son los que hacen posible la convergencia, ya que los pares solo suman ceros. Ahora, si nosotros queremos nuestro perfil de temperatura extendido para poder ver cómo se lleva a cabo esto, nosotros venimos y decimos que y función de x y temperatura va a ser igual a 4 entre pi, todo esto multiplicando el resultado que se da entre los productos y sus sumas. Por ejemplo, el producto de el exponencial de negativo la difusividad multiplicada por pi al cuadrado entre 4 veces h al cuadrado, y esto multiplicado por t, que a la vez este exponencial se multiplica por el seno de pi x sobre 2h más el exponencial elevado al negativo 3 al cuadrado por la difusividad multiplicado por pi al cuadrado entre 4 veces h al cuadrado en un tiempo t, multiplicándose por el seno de 3 pi x entre 2h más el exponencial del negativo de 5 veces al cuadrado la difusividad por pi al cuadrado entre 4 veces h al cuadrado por un tiempo t, multiplicándose por un seno de 5 pi x sobre 2h, y así sucesivamente con los números. Sabemos que este perfil está definido en una posición x y un tiempo t. Hablar sobre las conclusiones. Las conclusiones son las siguientes. El balance de energía de un objeto es afectado por el flujo de calor que incide en sus dimensiones, logrando así obtener una ecuación diferencial particular cuya solución es una función matemática que depende de las coordenadas del objeto en estudio. Nuestra segunda conclusión es la solución obtenida del perfil de temperatura mediante este estudio matemático nos permite determinar la temperatura en espacio vectorial. Tenemos nuestras biografías. Muchas gracias.